Vamos a matarlo. Vamos a entrar entre todos. Es justo que yo venga, ven. Es justo que yo lo mate. Es justo que yo aproveche ahora. Enséñame la cámara. Vamos a matarlo, vamos, porque él es haitiano. Vamos a matarlo. ¿Están dispuestos ustedes a matarlo a él? No, pero yo quiero que ustedes me respondan. ¿Están dispuestos a matarlo porque él es haitiano? No, pero díganme. Él es haitiano, vamos a matarlo. Vamos por partes. Oigan esto ahora. ¿Cómo se llama usted? Jasmine. ¿Cuántos hijos usted tiene? 3 hijos. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 38 años. ¿Cuántos hermanos usted tiene? Yo tengo 3 hermanos. 3 hermanos. ¿Usted es haitiano? Sí. Usted vino a este país, ¿verdad? Sí. A buscar mejor vida. Sí. ¿Qué dicen de nosotros en Haití, de los dominicanos, Jasmine? Bueno, hay muchos que hablan bien, hay muchos que hablan mal. Porque usted sabe, Dios sabe de todo. Porque mientras tanto que está hablando mal de ustedes mismos siguen progresando, ustedes mismos siguen para arriba y es mismos no sigue para abajo. Y entonces usted todo ese proceso es Dios mismo que... ¿No tiene miedo de andar en la calle porque tú eres haitiano que te maten? No, porque en el barrio mío hay mucha gente, hay muchos dominicanos también que está diciendo que está esperando para que el presidente dé la orden para pensar picar a nosotros igual con pollo en la casa. Violencia. ¿Te están oyendo? Violencia, muerte, sangre. ¿Podemos evitarlo? Vamos a intentarlo, Melma. No se pudo, Pachacito. Una acción trae una reacción. Vamos a matarnos, vamos a empezar por ti hoy. Para demostrarle que la soberanía y la patria está por encima de todo. No, vamos a matarlo, vamos a meterle la trompa. Dame. No, porque él es haitiano. Él es haitiano y hay que matarlo. Préndeme. Él es haitiano y tenemos que matarlo a todo haitiano. ¿Le gustaría eso, que le haga un hijo suyo? Porque él es prieto, porque él es haitiano, No, pero hablen. Está mudo. Vamos a matarlo. Porque no hay amor. Porque no tenemos sensibilidad. Porque lo que queremos es protagonismo. Hacer show y decir que somos. Él es humano, él tiene hijos, él tiene familia. Pero él tiene sed también, porque ellos no tienen río. Ellos no tienen comida. Ellos se dejaron manipular por el diablo. Y tienen una maldición. Se les cerramos la frontera para demostrar que nosotros somos tazas de radio ahora. Porque tenemos el poder. Y ahora, te la dejo de tarea. No, vamos a matarlo. Vamos a dar un ejemplo. Arrancó el primero que nos llevamos en Pégate y Gana. ¿Es loable y recomendable hacer eso? La mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Porque a mí no me gusta que maltraten a nadie en este programa, porque yo fui maltratado y humillado. ¿Por qué muchos locutores de Santiago no quieren saber de mí? Porque lo superé. Porque yo era el peor del grupo y me lo comía todo. Estoy triunfando en la ciudad más importante del mundo, Nueva York. Y mi profesor, que fue el que me enseñó, tiene que estar orgulloso de mí, Nelson Javier Cocodrilo. Yo soy su orgullo. Porque he luchado y he trabajado y lo he hecho todo. Pueblo dominicano, no se dejen confundir. Evitemos un baño de sangre con nuestros hermanos de Haití, porque ese es un matrimonio sin divorcio. Ayer fue el Río Masacre. Pasada mañana va a haber enfrentamiento entre la Dajabón y los intercambios de comerciales. Después va a venir otro presidente que lo van a matar, porque ese es un estado fallido. Ahí no hay nada que buscar. Esa gente ni identidad tiene, ni nombre tiene. Me lo llaman topití. Tú no sabes con quién tú vas a hablar y con quién tú vas a coordinar, porque que tú no sabes. Porque son satánicos. Están confundidos. Seamos inteligentes. ¿Qué le pidió Dios? Salomón a Dios: sabiduría.